Ustedes. Yo creo que han hecho un resumen muy bueno sobre todo el proceso que se ha venido dando alrededor de la Sisi, y ese resumen que han hecho también uno logra identificar los diferentes actores que están involucrados con sus propias responsabilidades, es decir, Naciones Unidas, el Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno de Xiomara Castro, el Congreso Nacional, por otro lado, y en ese sentido todo apunta a que, por un lado, tanto el Ejecutivo como Naciones Unidas parece que sí han cumplido con sus responsabilidades, que forma parte de la negociación de ese convenio. En cambio, en el Congreso Nacional, si bien es cierto, se han dado algunas reformas, no se han hecho todas las reformas necesarias que ha exigido el grupo de personas expertas de la Sisi. En ese sentido, yo creo que también es necesario aclarar varias cosas. En primer lugar, nunca vamos a tener las condiciones ideales para que se instale la Sisi, porque de hecho, por la inexistencia de esas condiciones ideales, que necesitamos una Sisi. En ese sentido, la Sisi o Naciones Unidas ha establecido una serie de condiciones mínimas para poder seguir con el proceso de negociación. Y en ese sentido, hasta el momento no hemos tenido conocimiento desde Naciones Unidas en el sentido de terminar las negociaciones, porque la Sala de lo Constitucional haya declarado constitucional el decreto 4/2022, que creo yo que es un error llamarlo ley de amnistía, porque ese decreto contiene 4 aspectos y solamente uno tiene que ver con la amnistía. Y en ese sentido creo que es importante tenerlo claro. Por otro lado, creo también que es importante señalar que, si bien es cierto, y esto lo he dicho en otros espacios, es muy importante seguir insistiendo alrededor de la Sisi, la instalación de la Sisi, pero el problema es que pareciera que estamos enfocados únicamente en la Sisi, y mientras tanto, ¿qué hacemos con el Poder Judicial, con el Ministerio Público? Que esos órganos son los que deberían de estar realizando su trabajo constitucional para que no necesitemos una Sisi. Y en ese sentido, yo sí hago un llamado a la sociedad hondureña para que repensemos nuestra estrategia. Es decir, debemos de seguir insistiendo en la instalación de una Sisi, pero tenemos que seguir exigiendo que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen con independencia e imparcialidad y que cumplan con sus funciones y facultades constitucionales. Pero pareciera que nos centramos solo en la Sisi y nos hemos olvidado del Ministerio Público y del Poder Judicial. Por ejemplo, en el Poder Judicial es necesario que desde la Corte se presente una propuesta de ley de la carrera judicial para separar las funciones administrativas de las judiciales, para quitarle la concentración de poder a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Y en ese sentido es importante hacer ese equilibrio. Y en tercer lugar, también creo yo que debemos de seguir insistiendo en la instalación de la Sisi. Es un tema eminentemente político, es un tema que no es fácil, porque lo que estamos diciendo es que venga un órgano internacional y que intervenga en el país debido a que las instituciones nuestras no han funcionado. Entonces, me parece a mí que sí debemos de seguir insistiendo y exigiendo al Gobierno de la República, al Congreso Nacional, a Naciones Unidas también, que aceleren el proceso para que se instale la Sisi lo más pronto posible. Y por otro lado, debemos de darle seguimiento y presentar las exigencias debidas para hacer las reformas y reestructuras necesarias dentro del Poder Judicial y dentro del Ministerio Público. ¿Cree usted que exista burocracia en las Naciones Unidas, tal como lo dijo hoy por la mañana Gilberto Ríos, por parte del gobierno de Xiomara Castro? Es que eso es normal. Miren, uno puede ver, si uno compara, por ejemplo, el tiempo que se llevó la CICIG de Guatemala, y lo de Guatemala fue peor, porque hubo primero una propuesta que la Sala de la Corte Constitucional de Guatemala declaró inconstitucional y se tuvo que comenzar nuevamente todo de cero. Y tenemos que entender, no podemos medir los tiempos que se dan a nivel nacional con los procesos a nivel internacional. En el derecho internacional son otros procesos. Eso no significa que las cosas podrían ir más rápido de lo que van, pero no se puede negar que son procesos lentos, porque son de derecho internacional. El secretario general de la ONU no actúa por sí solo, representa a todas las Naciones Unidas y requiere ciertas resoluciones, requiere ciertos, por decirlo de alguna manera, permisos para que pueda actuar. Pero sin duda alguna yo creo que hay que dejar claro que yo en lo particular, por ejemplo, en el Congreso Nacional, yo me pregunto, así como han cumplido en reformar y derogar algunas de las leyes que ha exigido Naciones Unidas, ¿por qué no lo han hecho con otras?
porque siguen en deuda en el Congreso Nacional. Pero en el Congreso Nacional yo me pregunto, por ejemplo, en el Congreso Nacional la mayoría por números la tiene la oposición, la mayoría simple y la tiene la oposición, y muchas de las reformas que requiere la CICI son de mayoría simple. La pregunta es, por un lado, ¿por qué desde el oficialismo no se presentan esas propuestas para reformar o derogar lo que haya que reformarse de acuerdo con las exigencias de Naciones Unidas? Pero también la oposición, que son mayoría en números, porque en el caso del Partido Libre, ¿cuántos diputados tienen el Congreso Nacional? Con la ruptura con Jorge Cálix creo que tendrán 40, si no me equivoco. Estoy